Elevo mi voz a su gloria, rindo alabanza, su bondad exaltaré, su gracia cantaré, glorificaré su amor y su gran poder. Al encuentro de Jesús, elevo mi voz a su gloria, rindo alabanza, su bondad exaltaré, su gracia cantaré, glorificaré su amor y su gran poder. Al encuentro de Jesús, elevo mi voz a su encuentro de Jesús, elevo mi voz a su encuentro de Jesús, elevo mi voz a su encuentro de Jesús, Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuestro Dios y Padre les bendiga grandemente. Nos alegra poder compartir con ustedes, todos los que ya se enlazan con nosotros por medio de este Zoom. Nuestro Dios ha permitido este tiempo que tengamos estos medios para que de diversos países el Evangelio sea predicado. Él dice, y será predicado el Evangelio para testimonio a todas las naciones. Gracias, amigos, bienvenidos una vez más, sean todos. Gracias por acompañarnos, que la dirección del Dios eterno sea con nosotros en este día, que cada decisión que tengamos que tomar en esta semana la pongamos delante de la voluntad de nuestro Dios. El pastor David Bedoya nos acompaña un día más, nos trae el tema gozo en la debilidad. El tiempo es suyo, pastor. El Señor le bendiga. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, muchas gracias, hermana Minerva, apreciados hermanos y amigos en la fe, el Señor los bendiga. Damos gracias a Dios porque en esta mañana tenemos la oportunidad de volvernos a reunir en estas 40 madrugadas que se están llevando a cabo. Felicitaciones por encontrarnos a cada uno de ustedes en esta actividad, en este hábito espiritual. Así que Dios los bendiga poderosamente y que el Espíritu Santo entonces nos guíe en la presentación del tema de esta mañana. Es un tema que la verdad que cada vez que uno lo presenta, siempre hay reacciones, siempre hay maneras en donde se manifiesta que algunos están de acuerdo, otros no están muy de acuerdo. Así que esto es un tema que no genera polémica necesariamente, pero de alguna otra forma sí puede generar en nosotros algunos sentimientos, pero queremos que en el nombre del Señor esto sea útil de forma especial cuando estemos atravesando por un dolor, cuando estemos atravesando por alguna pérdida, cuando estemos atravesando con la realidad
del sufrimiento que en este mundo de pecado desafortunadamente pareciera, y efectivamente es así, es inevitable. Así que las veces que hemos presentado este tema, apreciados hermanos, nos hemos dado cuenta quizás que aquellos que están atravesando por el dolor es muy útil. A los que todavía quizás no están en una situación tan compleja, pues quizás puede ser un asunto donde se pueden compartir algunas cosas, otras no. Así que vamos a permitir que sea entonces la Biblia la que en esta oportunidad hable de forma poderosa para nosotros. Quiero iniciar en esta mañana con un testimonio, una pareja que este servidor tuvo la oportunidad de conocer, una pareja que usted los ve a ellos o los tenía usted la oportunidad de verlos y sin lugar a dudas uno estaba totalmente seguro que era una pareja que estaba haciendo todas las cosas conforme a la voluntad de Dios. Dos muchachos adventistas, dos muchachos que desde que aceptaron el Evangelio, ellos junto con sus familias fueron fieles, una relación bonita que se veía con Dios, líderes en la iglesia, tienen un lindo matrimonio. Cuando este servidor los conoce, ya llevan algún tiempo casados, y desde el momento que eran novios, tomaron la decisión de, aún antes de casarse, de orar intensamente por sus hijos, porque ellos sabían que en algún momento se iban a casar y que naturalmente vendrían hijos. Así que oraban intensamente por ellos y le hablo en esta mañana a los que somos adventistas. Los adventistas tenemos algo que se llama el fondo de inversión. El fondo de inversión es una ofrenda especial que antiguamente se recogía el segundo sábado de cada mes. Era una ofrenda que llevábamos a la iglesia por un pacto que hacíamos con Dios, con un negocio que hacíamos con Dios. Así que esta pareja hizo un pacto con Dios muy especial, muy bonito, y mensualmente entregaban una ofrenda especial a Dios por los hijos que en algún momento, por la voluntad de Dios, llegarían a procrear, a tener. Pasó el tiempo, se casaron, tuvieron su primer niño, y felices, ¿verdad? Un hogar, contentos, un niño que lo presentan en la iglesia, que están comprometidos los padres en la educación cristiana. Cuando este servidor los conoce, están enfrentando un momento muy difícil, muy difícil. Y es que este niño, por el que tanto se había orado, por el que tanto se habían preparado, estaba enfrentando una enfermedad muy complicada. Yo creo que una de las cosas más difíciles de nuestra modernidad es que estamos viendo ahora enfermedades terminales en los niños, enfermedades que antes aparentemente las veíamos reservadas solamente para personas ya de edad muy avanzada. En los últimos años lo que más nos sorprende es que ahora los vemos en los niños, y estoy hablando del cáncer. El cáncer, desafortunadamente, cada vez pareciera que el grupo de los que padecen la enfermedad se va reduciendo en las edades de mayor avance, y en cambio las edades de los más pequeños pareciera que va creciendo. Así que el niño por el que tanto habían orado tenía esa enfermedad. Lucharon terriblemente y no sé cuántos en esta mañana han padecido o conocen a alguien que haya padecido esta enfermedad, lo difícil que es sobrellevar este tipo de enfermedad, lo difícil que es ir a las quimioterapias. Estamos hablando de un niño que tan solo tenía 5 años, 5 o 6 añitos. Un niño que recuerdo mucho que la mamá decía que lo que más le rompía el corazón era que ella esperaba que su niño estuviera en un parque jugando, corriendo como niño en la casa, pero la mayor parte de su tiempo, desde el momento que se empezó a manifestar fuertemente la enfermedad, era en una clínica, era en un hospital. Y eso rompe el corazón, eso naturalmente genera un dolor profundo, porque uno dice, los niños no era para que estuvieran ahí, el niño era para que estuviera en el parque. Y además estamos hablando de un hijo de nuestra hermana. La enfermedad, como enfermedad difícil, pareciera que en algún momento había avance, después pareciera que había un retroceso, en algunos momentos había esperanza, en otros momentos no había esperanza de que se sanara, que se curara. De hecho, el cáncer que el niño tuvo es el cáncer que más fuerte es para los niños.
Para terminar la historia o este testimonio, esto que sucedió en realidad, el niño no aguantó. eh, la enfermedad desafortunadamente se lo llevó. El niño murió. ¿Cómo enfrentamos las crisis? ¿Cómo enfrentamos las pérdidas? ¿Cómo interpretamos esta situación? ¿Cómo interpretamos cuando las oraciones no son contestadas como nosotros quisiéramos? ¿Cómo enfrentamos cuando vemos que a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Qué sucede con nuestra fe? También recuerdo otra pareja que había sido adventista, ya no eran adventistas. Cuando este servidor los conoció, no eran adventistas. Y la razón por la cual habían abandonado la iglesia fue porque un niño, uno de los hijos que tuvieron, nació con autismo. El autismo es una enfermedad, ustedes saben, es un síndrome. Bueno, no sé cómo catalogarlo, me disculparán mi ignorancia, pero los niños autistas son difíciles, ¿no? Es un mundo tan cerrado para ellos que se hace difícil tener alguna comunicación con ellos. Y yo recuerdo mucho que el papá dijo, cuando me enteré que mi niño nació con esa enfermedad, tenía esa enfermedad, yo le dije a mi esposa y me dije a mí mismo, en esta casa se acabó la fe. Dios no existe. Y estamos hablando de una pareja que era creyente. Entonces, el riesgo que sucede, o lo que puede suceder muchas veces, es que llegamos a redefinir a Dios, es que llegamos a cuestionarnos, es que llegamos a negar la fe. También conocí otro muchacho, precisamente el día de ayer, que tuvimos una actividad en la iglesia, terminamos, hubo un almuerzo, y mientras estábamos almorzando con los hermanos, tuve la oportunidad de estar hablando con un muchacho que se declaró ateo. Lo invitaron a la iglesia porque un amigo lo llevó, pero él era ateo. La razón por la cual él se consideraba que no creía en Dios era porque desde muy niño había perdido a los padres, desde muy pequeño, no tuvo la oportunidad ni de conocerlos. Entonces, las crisis, las pérdidas, el dolor, muchas veces llegan a redefinir a Dios, llegamos a cuestionar a Dios. ¿Cómo reaccionamos cuando la enfermedad nos sana? ¿Cómo reaccionamos cuando el trabajo se termina? ¿Cómo reaccionamos cuando los hijos abandonan la fe? ¿Cómo reaccionamos cuando el matrimonio se acaba? ¿Cómo reaccionamos ante el dolor? Hay muchas formas de reaccionar, pero lo que queremos estudiar en esta mañana, queridos hermanos, en esta madrugada, lo que queremos estudiar a través del poder de la palabra, es cómo la Biblia nos enseña la manera como deberíamos interpretar el dolor, interpretar las pérdidas. Naturalmente, tenemos fe en Dios y confiamos en Dios, que Dios nos va a ayudar siempre. Pero recordemos algo, no siempre las cosas suceden como nosotros quisiéramos, no siempre. No siempre las circunstancias van a desarrollarse conforme a nuestra imaginación. Entonces, vamos a estudiar cómo deberíamos nosotros, hombres y mujeres de fe, hombres y mujeres que amamos a Dios, que servimos a Dios, pero que no tenemos la vacuna contra la pérdida, no tenemos la vacuna contra el dolor, ¿cómo interpretar entonces el dolor? Hay un personaje en la Biblia que definitivamente desarrolló su teología del dolor y sobreponerse a ella a través del fuego de la aflicción. No fue alguien que desarrolló esta teología desde un sillón cómodo, con abundancia de comida, con una vista al mar, y sentado en estas circunstancias empezó a desarrollar su teología del dolor. No, esas no fueron las condiciones. Definitivamente fueron condiciones muy difíciles. Y vamos a mirar quién es este hombre y cómo desarrolló entonces esa capacidad para sobreponerse. Y vamos a buscar en nuestras Biblias 2 de Corintios capítulo 11. Y este hombre que desarrolló esa teología del dolor tan poderosa es el apóstol Pablo. Y vamos a mirar qué consejo nos da él, qué experiencia el Espíritu Santo le permitió a él que atravesara para que nos aliente a nosotros a atravesar los momentos cuando hay debilidad hasta el punto de gozarnos en ellas. Que eso es quizás una de las cosas más impresionantes y más increíbles de la experiencia de fe del apóstol Pablo. Gozarnos en la debilidad. Vamos a leer entonces 2 de Corintios capítulo 11, versículo 23 en adelante. Y vamos a imaginarnos de alguna otra forma hasta donde nuestra imaginación nos dé lo que estamos leyendo, que no es cualquier cosa. Entonces dice la Biblia de la siguiente manera, 2 de Corintios capítulo 11, el versículo 23.
son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos, más abundante, en azotes, sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces, versículo 25, he sido azotado con varas. Una vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. Una noche y un día he sido náufrago en alta mar. En caminos, muchas veces. En peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. En trabajo, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez. Y además de otra cosa, y además de otras cosas, lo que sobre mí se añade cada día, la preocupación de todas las iglesias. Este listado que el apóstol Pablo está mencionando acá, yo creo que personalmente, si tuviéramos que enfrentar algo de esto, yo creo que en el primer azote que recibimos, vamos hasta tener la posibilidad o de pronto hasta llegaríamos a pensar que tendríamos que renunciar. Pero él habla de la cantidad de azotes que recibió, de la cantidad de peligros que ha vivido, pero lo más impresionante, lo que nos debe a nosotros impactar en esta mañana el poder de la Biblia, es que aún así no se rendía, que aún así continuaba. Muchos de nosotros, si fuésemos azotados alguna vez con vara, la reacción natural es renunciar. La reacción natural sería, dejemos hasta acá y ya no más. Pero vemos aquí un varón de Dios, un hombre de Dios, un hombre de fe, que lo azotaban y no redefinía a Dios, no cuestionaba a Dios, que estaba a punto de morir, que vivía con hambre, no tenía comida en el momento y sin embargo no cuestionaba a Dios, no se desanimaba, no llegaba a cuestionar su fe, sino que al contrario, pareciera que entre más azote le daban, entre más peligros tendría que sobrepasar, más se fortalecía, más, más servía con amor al Señor, más se entregaba al Señor. Por lo tanto, la experiencia del apóstol Pablo nos da a nosotros la capacidad de cumplir ese propósito, de entre más dificultades, entre más llegue el dolor, entre más las circunstancias nos aprieten, más debemos servir al Señor, más debemos amar al Señor. Y eso es un gran desafío para la fe. Eso es un gran desafío para nosotros. Así que vamos a estudiar, apreciados amigos y hermanos, en 2 de Corintios, quizás de todas las cartas del apóstol Pablo, esta es la más personal, esta es la que más se le abre su corazón, la que más se le expone su situación, la que más habla realmente de quién es él. Porque en la iglesia de Corinto había una dificultad y es que los hermanos de Corinto habían recibido a 2 grandes líderes. En primer lugar, el apóstol Pablo, que era el que los había evangelizado, que era el que los había organizado como iglesia, pero poco tiempo después llega Apolos, y Apolos era igualmente conocedor de la Biblia, tenía un gran liderazgo, así que en algún momento los hermanos de Corinto estuvieron divididos si realmente Pablo era mejor que Apolos, la tendencia humana a comparar, o Apolos era mejor que Pablo. Entonces el apóstol Pablo les escribe la primera carta de Corintios para decirles, ni Pablo, ni Apolos, ni Pedro, es Cristo. Pero pareciera que entre los hermanos de Corintios siempre tuvo esa inclinación a mirar quién era un verdadero apóstol, y los que cuestionaban el apostolado de Pablo decían que Pablo no había conocido a Jesús personalmente, Pablo no había caminado con Jesús personalmente, por lo tanto Pablo no era uno de los grandes apóstoles. Así que el apóstol Pablo les escribe la segunda carta a los hermanos de Corinto para decirle, aunque él no había andado con Jesús en su ministerio terrenal, él no debería ser considerado como un apóstol de poca monta, porque había tenido una experiencia espiritual con Jesús. Y es en este contexto que él empieza entonces a mostrarnos a los hermanos de Corinto en primer lugar y a nosotros también, cómo fue su vida y cómo pudo entonces el Señor fortalecerlo cada vez más que él entonces sufría. Así que vamos a mirar 3 cosas, 3 maneras. Naturalmente hay muchas más, pero vamos a mirar
a través de Segunda de Corintios cómo el apóstol Pablo interpretaba el dolor, cómo asimilaba las pérdidas, cómo asimilaba lo que para nosotros podría ayudarnos fácilmente a renunciar a la fe, él lo llevaba a fortalecer su fe. Entonces vamos a mirar tres conceptos, tres maneras como el apóstol Pablo observaba el dolor. Lo primero, la primera manera como deberíamos interpretar el dolor, y es que el dolor nos hace útiles, nos genera mayor utilidad aquí en la tierra, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Así que este hombre veía el dolor como una capacidad o como una oportunidad para hacer más efectivo su ministerio, para tener más alcance de ayuda. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 4 nos dice, perdón, Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4, Segunda de Corintios 1, 4, nos dice esta visión que el apóstol Pablo tenía del dolor, que es un desafío y es la invitación para que nosotros empecemos a mirarlo de esa manera. Entonces dice la Biblia de la siguiente manera. Segunda de Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice el Señor. Cojámoslo desde el versículo 3. Versículo 3 del capítulo 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Versículo 4. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Como este hombre había recibido tantos azotes, como este hombre había recibido tantos peligros, tantos apedreamientos, tantas burlas, tantos encarcelamientos, tanto dolor, tanto sufrimiento, él había descubierto que Dios tenía la capacidad de consolarlo a pesar del dolor, a pesar de estar preso, a pesar de estar en un naufragio, a pesar de estar siendo apedreado, él había descubierto que Dios tenía la capacidad de fortalecer su corazón, de recibir una consolación. Y por lo tanto, gracias a las consolaciones que Dios le había dado en su experiencia, pues él se encontraba en mejor condición de consolar a los que estaban sufriendo. Por lo tanto, yo trato de imaginarme que cada vez que el apóstol Pablo estaba siendo azotado, cada vez que estaba siendo apedreado, seguramente él interpretaba y su mente se concentraba en que eso lo hacía más efectivo, en que eso iba a lograr que su ministerio fuese más abarcante, más influyente en la vida de los demás. Todos queremos ayudar, todos nacemos con la inclinación, con la naturaleza de ayudar a nuestros hermanos en la fe, a nuestra familia, la satisfacción que se siente cuando servimos, la satisfacción que se siente cuando podemos ayudar a alguna persona que está en alguna crisis. Eso trae gozo, eso trae paz. Entonces, la Biblia nos dice que este hombre de fe, tan real como ustedes y como yo, con los mismos temores que cualquier ser humano puede llegar a sentir, había visto que cada vez que estaba pasando por una crisis y Dios lo consolaba, pues él se convertía en un agente para consolar más aún. Volviendo a la historia que les comentaba hace un principio, por decir algo, una pareja que haya tenido o que haya pasado por la experiencia de la pérdida de un hijo y han recibido la consolación de Dios, pues el día de mañana, si se encuentran con una pareja, con un padre, con una madre que está atravesando ese mismo duelo, pues ellos se encuentran aptos para consolar. Ellos como han atravesado el mismo dolor, conocen lo que es el dolor, pues entonces van a ayudar de forma más efectiva a esa persona que está padeciendo exactamente lo mismo. Entonces miren qué bonita forma o qué forma tan curiosa que Dios nos invita en esta hora, que empecemos a ver el dolor y el sufrimiento y las pérdidas. ¿Nos duele? Claro que nos duele. Yo no creo que mientras estamos siendo azotados o mientras el apóstol Pablo, él mismo comenta aquí que le sucedió una experiencia en Asia, cuando estaba en Éfeso, que fue apedreado, que fue burlado, que los judíos lo buscaban para matarlo. Entonces él mismo está diciendo acá, en Asia padecimos algo terrible, ¿verdad? Más adelante lo vamos a leer. Pero encontramos que Dios nos daba la capacidad de consolar nuestros corazones y por lo tanto estamos cada vez más aptos de consolar. Todos estamos llamados a servir, todos queremos servir. Bueno, pues si usted en algún momento quiere servir más al Señor, quiere servirle más a su iglesia, quiere servirle más a la humanidad,
pues muchas veces el Señor va a permitir algún sufrimiento, algún dolor incómodo que nos dará la capacidad de encontrar paz, porque tenemos un Dios que da paz, tenemos un Dios que consuela el corazón. Y esa experiencia nos dará a nosotros una capacidad de empatía para poder consolar a los que están atravesando el mismo dolor. Así que, principio número 1, el dolor y el sufrimiento nos hace más efectivos, nos hace más útiles para Dios. Lo segundo que vemos del apóstol Pablo, como él miraba el dolor y el sufrimiento, las pérdidas, ¿verdad? Los azotes y los encarcelamientos, lo encontramos más adelantico, versículo 8 del capítulo 1 de Segunda de Corintios. Vamos a leerlo. Versículo 8 de Segunda de Corintios, el capítulo 1. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo de la siguiente manera: hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados en gran manera, más allá de nuestra fuerza, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Así que si hay alguien que de pronto en su experiencia personal, en su experiencia de vida, en los acontecimientos que le han sucedido mientras estamos aquí en esta tierra, si hay alguien de los que está aquí conectados que ha llegado al punto, que ha llegado al fondo de perder esperanza de vivir, de perder la ilusión de seguir viviendo, de perder absolutamente todo para llegar a un punto y decir, Señor, ¿yo por qué vivo? ¿Yo para qué vivo? Si hay alguien que ha experimentado eso, pues identifiquémonos en esta hora con el apóstol Pablo, porque él también lo experimentó. Hay dolores tan fuertes, hay dolores tan profundos, que en algunos momentos nosotros quisiéramos que el corazón dejara de latir, ¿no? Perdemos esperanza de vida. Y hay varios personajes en la Biblia que llegaron a ese punto. Por ejemplo, tenemos a un Elías, tenemos, por ejemplo, un Jonás, hombres de Dios, profetas de Dios, que el dolor, el sufrimiento fue tan abrumador, que las circunstancias fueron tan difíciles, que igual que el apóstol Pablo dice, llegamos aún al punto de perder la esperanza de continuar viviendo. En Asia sufrimos tanto, está diciendo Pablo. He pasado por un dolor tan profundo que he llegado al punto. Estamos hablando de un hombre de Dios. Estamos hablando de alguien que está predicando. Yo estoy completamente seguro de algo, apreciados hermanos. Y es que si de pronto el día de mañana alguien se levanta en nuestros púlpitos y empieza a decir, hermanos, estoy sufriendo tanto, he sufrido tanto que he perdido la esperanza de conservar la vida. Yo creo que muchos a la salida lo cogeríamos, le diríamos, qué pena, hermano o hermana, o pastor o predicador, el que haya sido, pero creo que usted no está andando en el espíritu, creo que usted está andando en la carne. Podríamos llegar hasta cuestionar si realmente, ¿será que esta persona es espiritual? ¿Será, o debe ser que tiene algún pecado escondido? ¿Cómo es que va a llegar a este nivel? ¿Cómo es que va a llegar a tener un sentimiento de perder la esperanza de vivir? No, este hermano está andando en la carne. Pero este no es una persona que está andando en la carne, es un ser humano que ama a Dios, pero que nos está diciendo que el sufrimiento, el dolor, llega también a los hijos de Dios. Nosotros no tenemos el concepto de que Dios como nos ama, Dios va a hacer que yo no sufra. No, ese concepto no lo podemos tener en nuestras mentes. Es un concepto errado, la Biblia no lo enseña así. O tampoco decir, sí, está bien, el dolor es inevitable, pero Dios que me ama tanto hará que el dolor sea corto o no sea tan profundo. Tampoco podemos tener ese concepto, tampoco podemos tenerlo. Y sigue diciendo entonces el versículo 9, que a pesar de que estuvo a punto de perder la vida, capítulo 1, versículo 9 de Segunda de Corintios, sigue diciendo, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Que alabado sea el nombre de Dios por estas palabras tan poderosas, de que Dios haya permitido que a nuestros días llegue este testimonio tan poderoso. Estuvo a punto de perder la vida, perdió esperanzas de salir de la situación, vio que todo estaba perdido, vio que no había opciones ni motivos para continuar,
Pero en algún momento llega Dios y muestra su poder. La mayor manifestación de Jesús, de su poder y de su divinidad, y lo que efectivamente logró que el Sanedrín se convenciera que Jesús debía matarlo, el milagro que marcó el punto de no retorno de parte de los judíos en su maltrato hacia Jesús y en su deseo de acabar y aniquilar su ministerio, el punto, el milagro que generó eso fue la resurrección de Lázaro. Jesús ya había hecho resurrecciones atrás, pero esas resurrecciones eran cuestionadas. No creían que realmente la persona estaba enferma. Perdón, no creían que la persona realmente estaba muerta. Cuestionaban y decían, no, seguramente esa niña no estaba muerta, esa niña era más bien como desmayadita. La viuda, el hijo de la viuda de Naín, no, él no estaba muerto realmente, él acabó de morir y ya lo estaban enterrando y por lo tanto realmente no estaba muerto. Pero cuando Jesús resucita a Lázaro, que llega 4 días después, era para convencerle a la humanidad de que realmente él tiene el poder de resucitar. Y la resurrección de Lázaro fue lo que marcó la decisión de parte de los judíos de aniquilar a Jesús, porque la resurrección de los muertos es la mayor manifestación o una de las mayores manifestaciones del poder de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice que él percibió ese poder de Dios en un punto donde en todo parecía perdido, en un punto en donde aparentemente todo no tenía sentido. Ahí, en ese punto, en ese lugar, en ese sentimiento, en esa sensación, en esa realidad, Dios viene y da una segunda oportunidad. Nosotros fundamentamos nuestra fe, o nuestra fe se basa y se fundamenta en evidencias. La fe no es ciega. La fe no solamente es un credo teórico. La fe también debe nacer de una experiencia personal con Dios. ¿Y acaso no podemos nosotros percibir o encontrar como mayor evidencia para fundamentar nuestra fe cuando experimentamos el poder de Dios, cuando todo parecía perdido? ¿Acaso no es una mayor evidencia de ver cómo en algún momento que todo parecía que no tenía significado, que definitivamente no teníamos opción para continuar? El apóstol Pablo dice, Dios manifestó su poder. Conozco el poder de Dios, conozco que Dios da una nueva oportunidad, conozco que Dios rehace una vida, conozco que Dios tiene la capacidad de lo que aparentemente todo estaba en cenizas, lo reconstruye. Conozco el poder de Dios. Segundo, conocemos el poder de Dios cuando estamos en la debilidad. Conocemos el poder de Dios, de igual manera como resucita a los muertos, pues entonces cuando nosotros estemos en ese dolor, en ese sufrimiento, Dios viene siempre y nos muestra su poder. Entonces, nuestra fe se fundamenta y por eso él termina diciendo en el versículo 10 que no le importa lo que vaya a suceder en el futuro. Él ya conoce el poder de Dios. Dice el versículo 10, Él nos libró y nos libra y esperamos que aún nos librará de tan grave peligro de muerte. Nos libró, nos libra y nos librará, pasado, presente y futuro. Así que el dolor, el sufrimiento, cuando Dios viene y hace el milagro de la restauración, cuando Dios viene y reconstruye vidas, reconstruye oportunidades, conocemos el poder de Dios. Y eso entonces nos capacita para que la próxima vez que tengamos alguna dificultad, la próxima vez que tengamos algo que tengamos que afrontar, algún desierto que tengamos que transitar, lo vamos a hacer con mayor confianza, lo vamos a hacer con mayor fe, porque hemos experimentado el poder de Dios. Ahora, todos quisiéramos experimentar el poder de Dios en el éxito. Todos quisiéramos experimentar el poder de Dios cuando todo marcha bien. Pero de vez en cuando la Biblia también nos muestra una realidad, y es que el poder de Dios, hay momentos en donde hay que experimentarlo en el dolor. Todos estamos dispuestos a experimentarlo en el éxito. Todos estamos dispuestos a experimentarlo cuando colgamos en nuestras paredes de nuestras casas todos los títulos que hemos conseguido, cuando publicamos en nuestras redes sociales la hermosa familia que tenemos. Ahí queremos experimentar el poder de Dios. Pero la realidad y lo que la Biblia muestra, lo que la Escritura muestra, es que hay momentos en donde el poder de Dios se experimenta, se conoce en el sufrimiento y en el dolor.
Tercero, y ya con esto estamos terminando la meditación de esta mañana, apreciados amigos y hermanos de Panamá y todos sus países circunvecinos. Y es quizás lo más bonito de la experiencia espiritual de este hombre de Dios, del apóstol Pablo. Tres cosas como él interpretaba el dolor. Número uno, el dolor me ayuda a consolar. Así que cada vez que enfrentaba algún azote, seguramente miraba y diría, esto me va a hacer más efectivo en mi ministerio. Número dos, la forma como él interpretaba el dolor era que cada vez que venía algún dolor y un sufrimiento, él decía, voy a conocer el poder de Dios. Voy a fundamentar mi fe en una piedra de evidencia, en una roca tan poderosa que nada me podrá quitar esa experiencia. Conozco el poder de Dios en la debilidad, al punto de perder casi hasta la esperanza de vida. Y número tres, la tercera forma como el apóstol Pablo interpretaba el dolor, es que él entendía que el dolor, el sufrimiento nos hace fuertes, y que por lo tanto era motivo de gozo, motivo de alegría. Nadie va a esperar que mientras usted esté enterrando un familiar, mientras alguien esté pasando por una enfermedad, yo creo que si usted algún día va y visita a alguien que está enfermo y dice, tengo gozo, usted hasta puede cuestionarse y decir, ¿será que está bien de la cabeza? ¿Será que la enfermedad le está afectando aún su capacidad mental? O si usted el día de mañana va y visita a alguien que perdió el empleo y dice, no, tengo, amén, estoy feliz, estoy gozoso. Yo creo que usted va a decir, no, esta persona no está bien. ¿Será que está consumiendo algo? ¿Será que el dolor es tan profundo que le están dando algo ahí como para desconectarlo de la realidad? Yo creo que vamos a cuestionarlo. Pero si hubiésemos tenido la oportunidad de conocer al apóstol Pablo, a mí me llama la atención en su primer viaje misionero, lo apedrean, ¿verdad? Mientras está con Bernabé, lo dejan por fuera de la ciudad creyendo que está muerto, y cuando se van los que lo terminaron de apedrear, él mismo se levanta. No necesita ni ayuda para levantarse, él mismo se levanta, dice la Biblia, eso está en Hechos capítulo 10, él mismo se levanta, me imagino que él se venda sus heridas y regresa a la ciudad donde hace unos minutos atrás lo habían apedreado para pasar la noche. Tremendo. Y sigue predicando. Tremendo. Esa es la forma como Dios espera que nosotros veamos el dolor. Gozarse en la debilidad. Aún así, me apedrearon, vuelvo y predico. Vuelvo otra vez a la ciudad donde me sacaron. Eso fue en la ciudad de Listra. Me sacaron, me apedrearon, vuelvo otra vez allá. Bueno, vamos a mirar entonces lo que dice 2 de Corintios capítulo 12. 2 de Corintios capítulo 12. Versículo 12 en adelante. Dice la Biblia de la siguiente manera. 2 de Corintios 12:2. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables, que no les he expresado al hombre conocer. Versículo 5. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, versículo 6. Si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Como el contexto de 2 de Corintios era que el apóstol Pablo está defendiendo la autoridad para ser apóstol, porque en Corintios lo están cuestionando si realmente Pablo es un gran apóstol, a pesar de que él fue el que los evangelizó y a pesar de que él fue el que organizó la iglesia, ¿verdad? La gente en algunos momentos es desagradecida, ¿no? La gente en algunos momentos es como que se le olvida todo lo que usted ha hecho por ellos y después usted viene, usted regresa a ellos creyendo que mínimo hay por lo menos alguna actitud de reconocimiento por lo que usted hizo, pero no, lo maltratan. Eso es lo que estaba pasando en 2 de Corintios. Entonces, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, en el capítulo 12, llega a un punto en donde él dice que la razón por la cual su ministerio tiene el respaldo divino es porque fue al tercer cielo en una visión. Este hombre que sube al tercer cielo y que sube al paraíso, como lo acabamos de leer, y que el Señor le muestra algunas visiones que humanamente no se pueden traducir en lenguaje nuestro, es el mismo apóstol Pablo. Él mismo está mostrando y está diciendo, yo tengo la bendición del apostolado
porque aunque no caminé con Jesús aquí en la tierra, yo fui llevado en una visión y allá estuve con él, y él mismo me enseñó el evangelio. Y esto, pues naturalmente a cualquiera lo puede llegar a enaltecer, ¿no? A cualquiera, una experiencia de estas, pues usted puede llegar aquí a la tierra y decir, no, es que yo vengo del cielo, hágame el favor y me escuchan, ¿no? Es que vengo de hablar directamente con Jesús. Y cualquiera que se acercaría a usted a darle un consejo, usted inmediatamente lo para y le dice, no, qué pena, pero es que a mí Jesús directamente me aconseja, yo no necesito que usted me aconseje. Es más, yo tengo que aconsejarlo a usted. Ese es el corazón humano, esa es la reacción natural. Pero entonces el apóstol Pablo está diciendo que él sube al cielo, recibe una visión y que Dios entonces con él hace una operación. O llega a haber una especie de trato entre Dios y el apóstol Pablo. Versículo 7, sigamos leyendo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee para que no me enaltezca. ¿Qué era ese aguijón? Bueno, hay tres hipótesis para tratar de saber cuál era ese aguijón. Número uno, algunos dicen que ese aguijón era precisamente todas esas persecuciones, todas estas pruebas que él tendría que pasar mientras estaba efectivamente desarrollando su ministerio. Otros creen que el aguijón era una tentación que Pablo seguramente tenía que padecer constantemente, que él nunca lo reveló, pero que era un hombre altamente tentado. Otros consideran que el aguijón era una enfermedad física y que algunos creen que eso era un asunto que le imposibilitaba ver porque él ni siquiera escribía directamente de su puño lo que nosotros estamos leyendo en todas sus cartas, sino que él necesitaba de alguien que le escribiera porque algunos consideran que carecía de buena visión. Así que a lo mejor ese aguijón era una enfermedad física. No sabemos qué era. Exactamente no sabemos qué es. Alguna de las tres cosas puede ser. Pero lo importante aquí es que el apóstol Pablo entendió que aunque el enemigo le estaba causando dolor, un mensajero de Satanás que lo abofetee, aunque era un punto que para él podría haber sido causa de desánimo, de abandono, de renegar de la fe, de redefinir a Dios y de cuestionar su creencia, lo había convertido más bien ese mensajero del enemigo, ese aguijón en la carne, lo había convertido en un motivo de oración. Lo convirtió en una actitud de rodillas delante de Dios. Él mire, dice, sí, es un mensajero de Satanás, me está bofeteando, pero entiendo que Dios lo está permitiendo para yo permanecer de rodillas, para que no me enaltezca. Dios está permitiendo esto que me duele. Ahora, lo más sorprendente es lo que sigue a continuación. Y sigue diciendo, versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Era tan doloroso que él no lo quería tener. Pero me llama la atención las veces que él ora a Dios para que se lo quite. Yo creo que si alguien está enfermo, si nosotros mismos estamos enfermos, si tenemos algún familiar que está enfermo, no creo que oremos 3 veces por su recuperación. Creeríamos que vamos a orar cientos de veces, miles de veces, pero la Biblia dice que él solamente oró 3 veces para su restauración, para que se le quitara ese dolor. ¿Por qué tan poquitas veces? ¿Por qué solamente 3, Pablo? Bueno, el apóstol Pablo había entendido quizás algo que está desarrollando acá, que es el punto clave de cómo él miraba el dolor. Y lo que está desarrollando aquí es que el apóstol Pablo confiaba en que Dios sabía lo que estaba haciendo con él. Había una confianza completa en Dios, aunque le doliera, aunque le era incómodo el aguijón, aunque nadie quisiera tener ese aguijón, ni siquiera él mismo, solamente ora 3 veces, porque de alguna u otra forma podemos interpretar que la visión de su dolor era que Dios sabe lo que está haciendo. Dios sabe lo que está haciendo. Por eso lo oro 3 veces. Y si no me lo quitó, pues lo acepto. Y efectivamente el Señor no se lo quitó. El versículo 9 me dice la Biblia, y me ha dicho, bástate mi gracia. O sea,
no se lo retiró, no se lo quitó. No siempre la enfermedad se cura, no siempre el dolor termina. Hay heridas que van a durar toda nuestra existencia. Hay traumas desde la niñez que nunca se borrarán. Y uno quisiera que se nos quitara, uno quisiera que ese aguijón desapareciera. Pero el Señor le dice al apóstol Pablo, y nos está diciendo a ustedes y a mí, que hay dolores que no van a ser eliminados. Y que el Señor llegue y nos dice, bástate en mi gracia. ¿Por qué razón no es eliminado el dolor? Porque hay momentos en donde el dolor no se va, porque hay heridas que toda la vida bastará y no se curarán. Y estamos hablando de hijos de Dios que aman a Dios y que naturalmente Dios también los ama. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué pasa esto? Bueno, sencillamente porque en el corazón abatido, en el corazón que tiene dolor, no hay cabida para el orgullo. Si ahorita nosotros fuéramos inmediatamente a un hospital y entráramos en unidad de cuidados intensivos, todas las personas que están allí, los familiares que están allí, tienen de todo menos orgullo. Porque en el corazón abatido no hay orgullo. Por eso él dice, me fue dado un aguijón para que no me exaltara. Y el orgullo es lo que más, es el mayor impedimento para que Dios obre en nosotros. Así que él entendía y miraba y decía, esto que me duele, este aguijón en la carne que me incomoda, tuvo que haber sido muy incómodo, muy doloroso. Dios no me lo quitó porque Dios quiere que yo sea humilde, para que no me exalte. Y esta respuesta del Señor es maravillosa. Bástate en mi gracia. ¿Qué quiere decir bástate en mi gracia? Bástate en mi gracia es un llamado a que confiemos en Dios. Es un llamado a que confiemos que Dios sabe lo que está haciendo, que nosotros quisiéramos ir por otra dirección, que nosotros quisiéramos haber tenido otro hogar, que nosotros quisiéramos haber tenido otros padres, que nosotros quisiéramos haber tenido otra experiencia, que nosotros humanamente quisiéramos haber tenido otro estado de salud. Pero si estamos atravesando por eso, si atravesamos por eso, si quedamos con eso, es porque Dios sabe lo que está haciendo. Es porque Dios es el soberano. Es porque Dios tiene un plan, un propósito. Es porque el propósito de Dios no es quitarnos el dolor inmediato, sino hacernos útiles para su obra. Es lograr una utilidad en usted y en mí. Es que Dios cumpla sus propósitos en esta tierra. Bástate en mi gracia. Yo sé lo que hago. Yo no te he abandonado. Yo sigo a tu lado. Pero sé lo que tú necesitas y lo que yo necesito de ti. Bástate en mi gracia. Esa fue la respuesta. Y esa respuesta tan pequeña lo convirtió en un hombre que se gozaba en la debilidad. Y sigue diciendo que el Señor le responde, versículo 9, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Aquí podríamos hablar mucho de este concepto, pero apreciados hermanos, el poder de Dios no se perfecciona en el éxito. Tremendo, ¿no? Esto es increíble. El poder de Dios no se perfecciona cuando escalamos montañas inmensas. Y aunque Dios manifiesta su poder allí escalando montañas, muchas veces como humanos tenemos la tendencia a que cuando alcanzamos objetivos y logros, le damos gracias a Dios porque somos cristianos, pero en nuestro corazón se empieza a gestar un sentimiento de autosuficiencia, un sentimiento de que todo lo que yo me propongo lo logro. Eso suena tan bonito, pero es tan antibíblico. No. Si eso fuera cierto, entonces estos versículos de que ponte metas, lucha por ellas, conquístalas. Si eso fuera cierto, entonces estos versículos que estamos leyendo no estarían en la Biblia. Si eso fuera cierto, si lo que el mundo enseña fuera cierto, entonces esta experiencia, estos azotes de Pablo, lo que él está narrando, no estaría en la Biblia. La cárcel de José no estaría en la Biblia. Los 40 años de Moisés no estarían en la Biblia. La sensación de fracaso de estos siervos de Dios que experimentaron antes de que Dios los sacara a la luz pública, no estarían en la Biblia. Pero la Biblia muestra otro concepto. La Biblia muestra una manera como Dios obra. Y debemos someternos a la Biblia. Al fin y al cabo somos creyentes en la Biblia y creemos que es palabra de Dios. El poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Ahí es donde se perfecciona. En el corazón humilde.
en el corazón que se mira a sí mismo y se siente incapaz, no en el corazón que se siente autopoderoso, no en el corazón que se siente que tiene en sus manos la capacidad de definir los asuntos y el porvenir. En un corazón así no se manifiesta el poder de Dios. Es en un corazón quebrantado, en un corazón que se siente, se mira a sí mismo y dice, yo no puedo continuar, yo no tengo la capacidad. Y cada vez que nos sentimos así, es Dios el que está orando. Permitimos que Dios sea el que obre. Nos volvemos dóciles con Él. Y por eso termina diciendo el versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Me gloriaré en lo que me duele. Me gloriaré en mis pérdidas. Qué tremenda fe existía en los tiempos bíblicos. Qué tremenda fe había en los apóstoles, que eran llevados a la cárcel, que los mataban por causa de su fe y no renunciaban, que eran llevados a la isla de Patmos y allá el Señor les revelaba visiones sobre el futuro. En la isla de Patmos, en el destierro, que eran llevados a las cárceles y allí también predicaban. Qué tremenda fe. Ahora, como creyentes modernos, qué tan distantes estamos de esa fe. Hemos absorbido tantas filosofías externas y nos hemos olvidado de la verdad bíblica, que cuando ahora leemos la Biblia, como esto incomoda nuestro orgullo, como esto nos habla de humildad, nos cuesta trabajo. Ahora, yo sé que ya tengo que terminar, pero yo quisiera decir algo también. Dos cositas y ya con esto vamos terminando. Miren, apreciados hermanos, aquellos que creemos y aceptamos por la fe que en nuestra debilidad se manifiesta el poder de Dios, vamos a tener mayor facilidad de comprender el plan de la salvación. Porque al fin y al cabo el plan de la salvación es eso, es reconocer que no somos nada, que no merecemos ser salvos. El plan de la salvación no se puede basar en el orgullo. ¿Por qué es más fácil hablar de salvación por obras que hablar de salvación por gracia? Porque es que la salvación por obras alimenta nuestro orgullo. ¿Por qué es más fácil hablar de que no tenemos sabiduría para planear nuestra vida? Perdón, ¿por qué es más fácil hablar que sí tenemos sabiduría para planear nuestra vida, que si nos proponemos objetivos lo logramos, a venir y a decir, no, resulta que Dios es el que planea? Usted, y muchas veces en su debilidad Dios es que lo hace fuerte, no en sus éxitos. ¿Por qué es más fácil predicarlo primero? Porque se basa en el orgullo, porque nos basamos en la capacidad de sentir que todo lo podemos. Entonces, cuando entendemos que el poder de Dios se perfecciona cuando somos débiles, cuando entendemos que es a través de la humildad, como Dios hace su obra, cuando entendemos que nosotros lo que tenemos que hacer es cumplir fielmente día tras día lo que Dios nos muestre y Él va revelando sus planes en nosotros, pues vamos a entender más fácil el plan de la salvación, porque se despoja de cualquier orgullo. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo, no hay orgullo. Apreciados amigos y hermanos, bastémonos en la gracia de Dios, su gracia es suficiente. La gracia del Señor es poderosa para suplir cualquier necesidad. Y termino con una cita de Elena White, ¿verdad? Una autora cristiana muy, bueno, de mucha trayectoria, muy conocida. Elena White dice lo siguiente, hay un libro que se llama El Ministerio de Curación, página 389. Y esta cita es para que nos bastemos en la gracia del Señor, para que confiemos en Él, en nuestro alfarero. Nosotros somos el barro. El barro no le da órdenes al alfarero. Es el alfarero el que moldea al barro como de su voluntad, como de su potestad. Y en ese principio bíblico, en ese principio de sometimiento a Dios, vamos a leer la siguiente cita. Todos nuestros padecimientos y tristezas, todas nuestras tentaciones y pruebas, todas nuestras pesadumbres y congojas, todas nuestras privaciones y persecuciones, todo, en una palabra, contribuye a nuestro bien. Sí, señores, sí, apreciados hermanos, que ejercemos fe en Cristo. Las privaciones, los dolores, van a contribuir para nuestro bien. Dios sabe lo que hace, bástate en mi gracia. Y termina diciendo esta cita, todos los acontecimientos y circunstancias obran con Dios para nuestro bien, absolutamente todo. Todo lo que nos suceda es para nuestro bien, bástate en mi gracia.
todo lo que nos suceda es para nuestro bien. Y yo creo que Jesús tenía esto claro. Hermanos, la victoria de Cristo no fue en el Calvario, no. La victoria de Cristo fue en el Getsemaní, porque en el Getsemaní Jesús le dice al Padre, Padre, yo no quiero ir al Calvario, yo no quiero ir allá, quita de mí esa copa. Y el Señor no se la quitó, y Jesús se sometió al Padre. En el Getsemaní Jesús acepta el plan que Dios tenía para él, y aunque Jesús tenía otro plan, se somete al plan de Dios. Y es allí cuando sale de Getsemaní fortalecido, sabiendo que todo lo que le va a acontecer en las próximas horas iba a ser para su bien. Así que si lo escupían, Jesús decía, esto es para mi bien. Así que si lo laceraban, incrustaban la corona de espinas, Jesús decía, esto es para mi bien. Me someto al plan de Dios, me someto a la voluntad de Dios. Porque Dios sabe lo que es mejor para nosotros y para toda la humanidad. Que Dios permita que tengamos esa fe, que Dios permita que veamos el dolor de esa manera. Que aunque nos duele, que aunque tengamos algún aguijón, que aunque en algún momento la enfermedad nos sane y tengamos que padecer por algún tiempo alguna incomodidad, podamos mirar y decir, esto es para nuestro bien. Dios sabe lo que hace, bástate en mi gracia. Y eso entonces se convierte en nosotros un motivo de gozo. Que el Señor los bendiga. Muchas gracias a todos por su atención. El Señor los bendiga. Gracias, muchas gracias, pastor. La verdad es que la vida de Pablo es prueba fehaciente que en los duros momentos por los cuales podemos atravesar no estamos solos. Nuestro Dios siempre tendrá el control y con Él seremos más que vencedores si depositamos nuestra confianza y nuestra fe y nuestra voluntad en las manos de Dios. Pastor, nos despide esta sección con una oración. Claro que sí. Bendito Padre, te queremos agradecer por el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, por la experiencia de los personajes bíblicos que arrojan tanta luz a nuestra vida. Gracias, Señor, porque entendemos que tú eres nuestro alfarero y nosotros somos el barro. Nos sometemos 100% a ti. Cúmplase tu divina y santa voluntad en nuestras vidas. Confiamos, Señor, en la dirección que tú haces de nosotros, así como un niño se toma de la mano poderosa de su papá para dejarse conducir. Tomamos esa misma actitud, reproducimos esa misma actitud en nosotros, porque tú eres nuestro Padre Celestial. Bendice a todas las personas, Señor, que manifiestan a través del chat aquí del grupo de Zoom, que tienen dificultades, pruebas, dolores, para que a través del poder de tu palabra, ellos y nosotros, todos nosotros, podamos percibir que eso es para nuestro bien. Que aunque nos duele, es para nuestro bien, porque tú sabes lo que haces. Nos bastamos en tu gracia, Señor. Tu gracia es suficiente para suplir cualquier deficiencia, y por eso acudimos humildemente a tu gracia. Danos de tu gracia, Señor. Que aunque nos duele y no podamos comprender el presente, sabemos que en el futuro esto será una bendición para nosotros. Confiamos en ti, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias una vez más, pastor. Las puertas aquí de nuestra plataforma siempre van a estar abiertas. Los seguiremos invitando. Gracias por esos grandes, maravillosos temas que presentó y trajo para nosotros.